Estaba parada en la ventana, mirando la carretera con el corazón encogido. El cielo aún estaba gris y una ligera llovizna hacía brillar los tejados. Sabía que en cualquier momento aparecería el coche de Mateo, listo para llevarlo a otro viaje de negocios. Llevaba semanas posponiendo ese viaje, siempre preocupado por dejarme sola. Pero ya no podía más. Era importante para el trabajo, para nuestra estabilidad. Y yo, una vez más, tenía que apañármela sola. Solo que esta vez había algo diferente. No temía la soledad. Lo que me consumía era saber que estaría desprotegida frente a Claudia. Mi suegra llevaba mucho tiempo sobrepasando los límites. Pero en los últimos días parecía haber perdido todo sentido de la mesura. Pasaba por nuestro apartamento sin avisar, entraba como si fuera su casa, preguntaba a los vecinos por mi rutina, inventaba historias absurdas sobre mí. A veces incluso intentaba sacar información a los niños, como si buscara algo que pudiera usar en mi contra. Me sentía vigilada, como si fuera sospechosa de un delito que no había cometido. Y lo peor de todo era la soledad que crecía dentro de mí, incluso rodeada de mis hijos. La sensación de que en cualquier momento, ella daría un paso más para cruzar la línea. La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Apareció en la puerta de la habitación con la maleta en la mano y esa mirada cansada, cargada de preocupación. ¿Estás segura de que puedes con esto, Lucía? Me preguntó en voz baja. Intenté sonreír, aunque no me apetecía. Claro que sí. Ya hemos pasado por esto antes, ¿recuerdas? Se acercó y me abrazó. El calor de su cuerpo me dio una punzada de seguridad, pero fue temporal. Mateo me quería, lo sabía. Pero cuando se trataba de Claudia, siempre dudaba. Era como si la figura de ella aún tuviera un poder sobre el que ni él mismo comprendía del todo. Está diferente, dijo suspirando. Totalmente fuera de control. Te prometo que hablaré con ella antes de irme. ¿De verdad crees que eso servirá de algo? Pregunté, tratando de mantener la calma. En su cabeza, en cuanto tú le das la espalda, yo me convierto en un riesgo. Ella me ve como una amenaza para la relación que tiene contigo. Como si le hubiera robado algo. Pero tú sabes que no es así. Lo sé, Mateo. Pero eso no cambia nada. La forma en que me trata, cómo me mira, cómo distorsiona todo lo que hago. Eso nos está destruyendo poco a poco. Antes de que pudiera responder, oímos los pasos apresurados de Valeria y Tomás por el pasillo. Los niños se lanzaron a los brazos de su padre con la prisa de quienes temen que el tiempo se les escape entre los dedos. «Papá, ¿ya te vas?», preguntó Valeria abrazándole las piernas. «Sí, pero volveré pronto», respondió Mateo, agachándose para mirarla. «¿Lo prometes?», preguntó Tomás serio. «Lo prometo». «Y vosotros prometéis que ayudaréis a mamá, ¿verdad?», asintieron juntos con ese entusiasmo inocente que solo tienen los niños. Observé la escena con el corazón encogido, tratando de convencerme de que podría mantener todo bajo control sola. Sabía que estaba a punto de entrar en una semana decisiva, una prueba silenciosa de resistencia emocional. Sonó el interfono. Mateo se adelantó para contestar y yo ya lo sabía. La presencia en la puerta no era una sorpresa. Era inevitable. Claudia entró en el apartamento sin pedir permiso, como siempre. Tenía esa mirada fría, cargada de juicio. «Mateo, solo he venido a despedirme», dijo, ignorando por completo mi existencia. «Mamá, tengo que hablar contigo», comenzó Mateo, tratando de mantener la calma. «Vamos a saltarnos las formalidades», la interrumpió con una mirada de desprecio dirigida hacia mí. «Mamá, deja eso. Lucía es mi esposa. La madre de tus nietos. Y no voy a permitir que sigas tratándola así». Ella murmuró algo, pero escuchó. Aún así, mantuvo ese aire de superioridad. «¿Quieres que deje a mis nietos solos con ella?» «Sí. Porque es una madre excelente. Y si sigues comportándote así, tendremos que limitar el contacto con los niños». Por un instante Claudia palideció. La tensión se palpaba en el aire como un trueno a punto de estallar. «No te atreverías». «Sí que me atrevo, madre. Ella es mi familia. Y nuestros hijos». Claudia dudó.
Murmuró una vaga disculpa y se marchó. Pero antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí y me dijo con frialdad: «Esto no ha terminado». Y supe en lo más profundo de mi alma, que hablaba en serio. Poco después de que Mateo se marchara, la casa se sumió en un silencio opresivo. Observaba a Valeria y Tomás jugando despreocupadamente en la alfombra del salón, riendo, apilando bloques de madera, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo estaba fuera de lugar. Mi pecho pesaba como una piedra, me costaba respirar y la promesa de Claudia aún resonaba en mis oídos. Esa promesa vacía, pronunciada con veneno tras su tono tranquilo. Sabía que no se echaría atrás. La mirada que me lanzó antes de marcharse no dejaba lugar a dudas, solo estaba esperando el momento oportuno. Intenté mantener la rutina. Cociné, organicé el material escolar de los niños, revisé mis clases para el día siguiente. Por la noche me acosté junto a ellos y esperé a que llegara el sueño, pero no llegó. Cerré los ojos escuchando cada ruido de la calle como si fuera una advertencia. A la mañana siguiente, después de un largo día de clases, fui a buscar a Valeria y Tomás al colegio. El pasillo ya estaba casi vacío. Me extrañó que no estuvieran en la puerta. Fue entonces cuando la profesora se acercó con el ceño fruncido. ¿Acaba de llegar? Su suegra pasó antes y se los llevó. Dijo que usted estaba al tanto. El suelo se desvaneció bajo mis pies. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cogí el móvil con manos temblorosas y marqué el número de casa. No hubo respuesta. Volví a llamar. Nada. Salí corriendo del colegio con los pensamientos desordenados, el corazón acelerado, los pasos descoordinados. Cada esquina parecía demasiado lejana. Cada segundo era una eternidad. Cuando llegué a nuestro edificio, apenas reconocí mi propia respiración. Subí las escaleras como si mi vida dependiera de ello. Abrí la puerta y allí estaba ella. Claudia. Sentada en mi cocina, como si fuera la dueña de la casa. Sirviendo galletas a los niños, sonriendo con la naturalidad de quien cree estar por encima de cualquier regla. Tomás dibujaba en la mesa absorto como si ese momento fuera parte de la rutina. Valeria me miró con ojos confusos, como si esperara entender si todo estaba bien o mal. Y Claudia sonrió. Una sonrisa tranquila, calculada. Una sonrisa de quien cree tener el control. He venido a ver a mis nietos. Has estado fuera todo el día. Nunca se sabe lo que puede pasar, dijo con ese tono dulce que enmascaraba el veneno detrás de cada palabra. Los has sacado del colegio sin mi permiso. Es inaceptable. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, a pesar del miedo que se me atragantaba en la garganta. Oh, Lucía, no exageres. Soy su abuela. Tengo derecho a verlos cuando quiera, respondió ella, encogiéndose de hombros con desdén. ¿Y quién garantiza que mientras dices que estás trabajando, no estás recibiendo compañía masculina? La provocación me golpeó como una navaja. Por dentro hería. Pero los ojos de mis hijos estaban allí, atentos. No podía responder con gritos. No podía explotar. Claudia, por favor. Ya es tarde. Los niños y yo necesitamos descansar. Vete. Ella se rió. Una risa seca, burlona. Qué conveniente. Mandar a la suegra a casa después de esconder lo que estás haciendo. Finges ser correcta, pero conozco bien a las de tu clase. Sentí que Valeria se acercaba y me tiraba delicadamente de la blusa. Mamá, ¿por qué está tan enfadada la abuela? Fue en ese instante. En ese pequeño gesto, en esa mirada asustada de mi hija, que todo dentro de mí cambió. Algo se rompió. Algo se levantó. Mi paciencia, mi intento de conciliación, mi tolerancia. Todo se vino abajo. Claudia, dije con una calma que ni yo sabía que tenía, si no te vas ahora, llamaré a la policía. Ella me miró con sorpresa. Por segunda vez en 2 días palideció. No te atreverías. Pruébalo, respondí. Tomás se acercó y me agarró de la mano. La tensión era casi palpable. Claudia, vacilante, se levantó, cogió lentamente el bolso y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Se volvió hacia mí una vez más.
Te arrepentirás de esto. Te voy a enseñar quién manda aquí. Y se marchó. Cerré la puerta con fuerza, giré la llave y apoyé la espalda contra ella, tratando de recuperar el aliento. Me temblaban las manos. Me dolía todo el cuerpo como si hubiera librado una batalla. Esa noche abracé a mis hijos con más fuerza que nunca. Dormían inquietos sintiendo la tensión que yo no podía disimular. Y yo simplemente no dormí. Cuando salió el sol, el cansancio se pegaba a mi piel. Pero dentro de mí había algo nuevo. Una determinación silenciosa. Llevé a Valeria y Tomás al colegio, fui a trabajar e intenté seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo lo sabía. Aquello no había sido el final. Claudia seguía cerca. Y lo que había hecho hasta entonces era solo el principio. El viernes había sido largo como todos los demás de esa semana. La tensión que había dejado Claudia aún resonaba en cada rincón de la casa, pero intenté mantenerme ocupada, centrada en el trabajo, en los niños, en la rutina. Cuando vi el mensaje de Camila en el móvil, sentí un alivio difícil de describir. Estaba en la ciudad por unos días y quería pasar a verme. Aquello parecía un respiro en medio de la asfixia. Necesitaba un momento fuera de aquel caos, necesitaba un recuerdo de quién era yo antes de todo aquello. La invité sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó Valeria y Tomás ya estaban durmiendo. La casa estaba en silencio y por un instante volvió a parecer un hogar. Preparé un té y luego recordé una botella de espumoso que había olvidado en el fondo de la despensa. Camila se rió cuando la vio. Es justo lo que necesitaba, dijo, y yo también. Nos sentamos en la cocina y empezamos a charlar. Reímos como si el tiempo no hubiera pasado, recordando los días de la universidad, los profesores excéntricos, los amores inmaduros, las noches en vela por tonterías que hoy parecen tan insignificantes. Me sentía ligera. Por primera vez en meses me sentí mujer, amiga, humana, y no solo madre o blanco de la furia de una suegra desequilibrada. Pero esa paz se vio interrumpida violentamente. Poco después de medianoche la puerta principal se abrió de golpe con un ruido seco. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Claudia estaba de pie en el umbral de la cocina, con los ojos muy abiertos y llenos de rabia. Parecía un huracán que llevaba días ganando fuerza y que finalmente había estallado. Lo sabía. Gritó con voz ronca. En cuanto se fue mi hijo, convertiste esta casa en un burdel. Me levanté de inmediato. El corazón me latía a toda velocidad, las manos se me enfriaron. Claudia, ¿te has vuelto loca? ¿Qué haces aquí? Es más de medianoche. Mira esto. Gritó, señalando la mesa. Una botella abierta, risitas. Apuesto a que ha habido un hombre aquí antes de que yo llegara. Estás traicionando a mi hijo en esta casa. Es mi amiga Camila. Lo estás tergiversando todo. Mi voz temblaba, pero no retrocedí. Estás pasando todos los límites. No me escuchó. Estaba fuera de control. No parpadeaba. Entonces de repente agarró la botella de la mesa y la lanzó contra la pared. El vidrio se hizo añicos con un estallido agudo, esparciendo espumoso por toda la cocina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sal de mi casa ahora, dije con firmeza. Si no te vas, llamo a la policía. Ella se quedó allí inmóvil con el pecho jadeando y los ojos brillando de odio. Entonces, sin decir una palabra, extendí la mano, agarré el llavero que ella aún tenía y abrí la puerta con calma. Basta. Se acabó. Aquí no mandas tú. Sal de mi casa, Claudia. Me miró con tal desprecio que por un momento pensé que iba a agredirme. Te arrepentirás de esto. Te lo juro, Lucía. Voy a acabar contigo. Salió dando un portazo tan fuerte que los cuadros del salón se tambalearon. Camila seguía sentada, inmóvil, pálida. ¿Cómo puedes vivir con eso? Susurró. Porque no tengo otra opción, respondí, sin poder disimular el cansancio. Aquella noche fue interminable. Me quedé despierta, alerta, como si esperara otra invasión. Pero no pasó nada. Hasta el amanecer. Poco después de las 8 oí golpes insistentes en la puerta.
Cuando abrí, mi cuerpo se paralizó. Claudia estaba allí. Pero esta vez acompañada. 2 mujeres la acompañaban. Eran serias, bien vestidas, con carpetas en las manos y miradas entrenadas. Claudia me señaló con un gesto triunfante. Aquí es. Aquí es donde vive esta escoria moral. Les dije que no estaba en condiciones de cuidar a los niños. Una de las mujeres dio un paso al frente. Buenos días. Somos de los servicios sociales. Hemos recibido una denuncia anónima por negligencia y conducta impropia en este domicilio. Necesitamos comprobar el bienestar de los niños. ¿Cómo? Pregunté sin poder creerlo. El informe indica consumo excesivo de alcohol y presencia de hombres extraños durante la ausencia del padre. Necesitamos entrar. En ese momento, no sentí miedo. Lo que se apoderó de mí fue algo más fuerte. Era rabia. Pura. Nítida. Y merecida. Respiré hondo, abrí la puerta y dije. Entren. Vean ustedes mismas. Y así comenzó la pesadilla real. Las 2 mujeres entraron con paso firme, postura profesional, los ojos recorriendo la habitación como si estuvieran a punto de desmontar mi vida con el más mínimo detalle. Claudia venía justo detrás con ese aire de falsa compasión, el rostro cuidadosamente ajustado para parecer preocupada, cuando en realidad estaba saboreando cada segundo de aquello. Quería verme derrumbarme. Y si fuera posible, verme perderlo todo. Respiré hondo, tratando de mantener el control. No podía derrumbarme. Valeria y Tomás aparecieron en el pasillo, todavía en pijama, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados. «Mamá, ¿quiénes son estas personas?», preguntó Tomás con voz somnolienta, frotándose los ojos. Me incliné e intenté sonreír con suavidad. «Son solo visitas, cariño. Ide a la cocina, voy a preparar el desayuno, ¿vale?». Obedecían, confundidos, pero sin dudar. Aún estaban lejos de comprender lo que estaba pasando. Y por suerte se mantuvieron tranquilos. Di gracias en silencio por ello. Empecemos, dijo la mujer del moño rígido, que se presentó como Marina. Su tono era neutro, controlado. Tenemos que revisar el entorno, la higiene de la casa y, si es posible, hablar con los niños. Isabel, la otra asistente, permanecía más callada, pero sus ojos no perdían detalle. Empezaron por el salón, luego el pasillo, las habitaciones, la cocina. Abrí todas las puertas. Les mostré los armarios. Las mochilas escolares. La ropa doblada con cuidado. Cada paso que daban era seguido por Claudia, que venía justo detrás, destilando sus comentarios venenosos con la sutileza de una navaja. ¿Has visto el armario de la cocina? Un desastre. Apuesto a que esconde alcohol en algún sitio. Estos niños están tan delgados. ¿Comerán bien? Pero me mantuve firme. Por primera vez decidí no responder. Dejé que el silencio hablara por mí. Sabía que cada frase suya se volvería en su contra. Conocía aquella casa. Conocía a mis hijos. Y sabía el tipo de madre que era. Después de casi una hora de inspección, volvimos a la sala. Las notas estaban tomadas. Marina se quitó las gafas, cerró el cuaderno y me miró directamente. La casa está limpia. Los niños están bien cuidados. No hay ningún indicio de negligencia. Ni signos de consumo de alcohol, ni ninguna otra irregularidad. Parecen sanos, tranquilos y claramente tienen un fuerte vínculo emocional con su madre. Sus palabras cortaron el aire como un rayo de sol después de una tormenta. Pero antes de que pudiera reaccionar, se volvió hacia Claudia. Señora, ¿en qué se basa exactamente para hacer esta denuncia? Claudia dudó. Por primera vez vi el brillo de la duda en sus ojos. Buscaba las palabras como quien busca algo que no existe. Yo estuve aquí anoche. Había copas en la mesa. Bebida. Risas. Sé lo que vi. Esa mujer representa un peligro. Respiré hondo y hablé con firmeza. Estaba con una amiga. Mis hijos ya estaban durmiendo. Tomamos una copa de espumoso. No había ninguna fiesta. No había hombres.
Y nada, absolutamente nada, ponía en peligro a mis hijos. Isabel levantó las cejas y se volvió hacia Claudia. ¿Eso para usted constituye abuso infantil? Claudia se sonrojó. Resopló. Buscó más argumentos. Solo estoy preocupada por mis nietos. Alguien tiene que hacer algo. Esta mujer no puede seguir engañando a todo el mundo. Marina levantó la mano, poniendo fin a cualquier intento de justificación. Basta. Esta denuncia es infundada. Y falsa. Utilizar los servicios de protección infantil como instrumento de venganza personal es, además de poco ético, un abuso que puede ser perseguido legalmente. Esta es su advertencia formal. Si volvemos aquí por otra llamada infundada, será usted quien afronte las consecuencias. Claudia se quedó en silencio. Tenía la cara roja y apretaba con fuerza el asa del bolso. Parecía no saber dónde mirar. Isabel se volvió hacia mí. Por primera vez, su tono se suavizó. Disculpe las molestias. Tiene unos hijos increíbles. Está haciendo un trabajo excelente. Siga así. No deje que nadie le haga dudar de ello. Las dos se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Marina lanzó una última mirada a Claudia. Piense bien lo que está haciendo. Lo que hemos visto hoy es a una madre. Una buena madre. Y a una abuela fuera de control. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Claudia se volvió hacia mí con los ojos llenos de rabia contenida. Esto no ha terminado, Lucía. Voy a arreglarte. Aunque sea lo último que haga. Esta vez no dije nada. Solo abrí la puerta y señalé hacia afuera. Vete. Y no vuelvas. Ella dudó. Y luego se marchó. La puerta se cerró y durante unos segundos, el silencio fue tan absoluto que parecía un nuevo comienzo. Volví a la cocina. Valeria y Tomás estaban terminando las gachas. «Mamá, ¿quiénes eran esas señoras?», preguntó Valeria en voz baja. Solo era una prueba, cariño. No hay nada de qué preocuparse. Ya pasó. ¿Y la abuela? ¿Va a volver? La miré a los ojos y la abracé. No, mi amor. Ella ya no nos hará daño. Aquella mañana, con la suave luz invadiendo la cocina, me senté en el suelo frío y me quedé allí, observando a mis hijos. Valeria le decía algo a Tomás sobre el dibujo que habían hecho el día anterior, y él se reía, como si nada hubiera pasado. Como si la madrugada anterior, con toda su locura y tensión, hubiera sido solo un borrón. Pero dentro de mí, todo era diferente. Lo sabía. Sabía que algo se había roto y al mismo tiempo, se había reconstruido allí dentro. Y esta vez para siempre. Mis manos aún temblaban cuando empecé a preparar el desayuno. La rutina me obligaba a seguir adelante y eso era exactamente lo que necesitaba, dar un paso tras otro. Valeria puso los cubiertos en la mesa con cuidado, concentrada como si fuera una tarea sagrada. Tomás trajo los vasos con las dos manos, orgulloso de no haber derramado nada. Hicimos todo como si fuera un día más. Pero había algo nuevo allí. Una ausencia que pesaba menos que cualquier presencia, la de Claudia. Era como si el aire fuera más ligero. Como si mi casa volviera a ser solo nuestra. Después de que los niños se fueron a jugar, fui a mi habitación, me senté en la cama y llamé a Mateo. Mi corazón latía rápido, pero sabía que tenía que hablar. Contestó al segundo tono. ¿Está todo bien?, preguntó. Respiré hondo. Y entonces se lo conté todo. Desde la noche en que Claudia irrumpió en la casa hasta la llegada de las asistentes sociales. Le hablé de la denuncia, de la inspección, de las acusaciones absurdas. Hablé con la voz entrecortada, pero sin llorar. No quería que sintiera lástima. Quería que lo entendiera. Al otro lado de la línea, el silencio era denso. Cuando terminé, tardó unos segundos en reaccionar. ¿Te hizo eso? ¿Llamó al consejo tutelar? Sí, respondí. ¿Y si esas mujeres la hubieran creído, Mateo, tienes idea de lo que podría haberles pasado a nuestros hijos? ¿A mí? Hubo un largo suspiro. Voy a resolver esto ahora mismo. Ese mismo día, llamó a Claudia.
No escuché la conversación, pero más tarde me la contó. Por primera vez Mateo fue directo. Sin vacilar. Le dijo que si se atrevía a acercarse a mí de nuevo, si volvía a merodear por nuestro edificio, si intentaba interferir de cualquier manera en la vida de los niños, él mismo llamaría a la policía. Y que, si fuera necesario, cortaría todos los lazos. No por ira, sino por amor. Por la familia que había elegido construir. Después de eso, Claudia desapareció. Ni una visita. Ni una nota. Ni una llamada. Un silencio tan absoluto que al principio incluso causaba desconfianza. Pero con el tiempo se convirtió en alivio. Paz. Las semanas siguientes fueron como un lento renacimiento. Valeria dejó de despertarse asustada en mitad de la noche. Tomás volvió a jugar sin miedo. Y yo recuperé lo que ni siquiera sabía que había perdido, el sentido de pertenencia a mi propia vida. Mi casa volvió a ser mi refugio. Las risas volvieron a llenar los pasillos. La música volvió a sonar en la cocina. Recuerdo un momento concreto, estaba bailando con los niños en la alfombra del salón. Ríamos, dábamos vueltas, inventábamos pasos tontos. Y allí, en esa sencillez, me di cuenta de que el dolor estaba retrocediendo. Que ya no dominaba mis días. Cuando miro atrás ahora, no consigo entender cómo aguanté tanto tiempo. Quizás porque, como tantas mujeres, pensaba que tenía que soportarlo en silencio. Que no podía oponerme. Que sería ingratitud, cobardía, exageración. Pero no era nada de eso. Era violencia. Invisible, silenciosa, pero real. Claudia me acorraló tantas veces que casi me convenció de que era débil. Pero fue cuando trajo a esas dos mujeres a mi puerta, señalándome con odio y diciendo que era una amenaza para mis propios hijos, cuando algo finalmente despertó en mí. Intentó destruirme y sin querer, me reconstruyó. Creía que al exponerme, al avergonzarme, conseguiría callarme. Pero al hacerlo me obligó a reencontrar la voz que había perdido. Hoy sé que nadie volverá a hacerme sentir pequeña. Sé hasta dónde puedo llegar. Y lo más importante, sé hasta dónde no permitiré que nadie llegue. Toqué fondo. Pero volví. Y volví más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. Ella intentó destruirme, pero despertó a la mujer que había olvidado. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir otras como esta, no olvides suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte ningún vídeo.